Sí, sí. Cuando quieran, cuando gusten. Buenas tardes, amigas y amigos de Cátedra Cosco. Sean ustedes bienvenidos a esta edición extraordinaria de hoy, jueves 26 de noviembre de 2020. El tema que tenemos el día de hoy está referido a nuestra semana tributaria. Nosotros vamos a tratar hoy la prescripción en materia tributaria. Nuestro expositor es el doctor Patrick Flores Quispe. ¿Qué podemos decir acerca de nuestro expositor? Si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Nuestro expositor, Patrick Flores Quispe, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima, también es máster en Tributación por la Universidad Autónoma de Madrid y él es asesor en materia tributaria. Nosotros agradecemos a ustedes mantener apagados vuestros micrófonos durante la conferencia. Se les recuerda que al final de esta será la ronda de preguntas. Doctor Patrick Flores, sea usted bienvenido a Cátedra Cosco. Le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Queda usted en uso de la palabra. Gracias, Jessie. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla para ver más o menos el material que hemos traído hoy día. Bueno, acá está. No sé si me confirman, si pueden ver Sí se ve, doctor. Más bien, si sería tan gentil de ampliar su presentación, se ven todavía las diapositivas que están al lado izquierdo. Ya. Ahora se ve. Ya. Perfecto. El tema que nos trae hoy en día está referido a las facultades de la administración. Inmerso dentro de la prescripción en materia tributaria, están las facultades de la administración referidas a determinación de deuda tributaria, de exigir la cobranza de la deuda y de interponer multas. Básicamente la prescripción está regulada en el libro primero del Código Tributario. Como sabemos, el Código Tributario se ha dividido en 4 libros. El primero referido a obligaciones tributarias. El segundo está referido al tema de las facultades de la administración, donde está la determinación de la deuda, la de recaudar, está también las obligaciones de los administrados y de la administración. El tercer libro está referido a los procedimientos contenciosos, la reclamación, las apelaciones, las quejas, el procedimiento de cobranza coactiva, y el cuarto libro está referido a las infracciones tributarias. El tema que nos trae hoy en día, básicamente está en el libro primero del Código Tributario. La prescripción no contiene, el Código Tributario no ha contenido una definición propia del Código de lo que es la prescripción, pero supletoriamente aplicamos el Código Civil y, bueno, podríamos decir que la prescripción extingue, ¿no? Implica la extinción de la acción, pero no el derecho del mismo. Eso ha sido regulado en el artículo 1989 del Código Civil. Básicamente, en sentido amplio, podemos hablar que la prescripción es la modificación de una situación jurídica por el transcurso del tiempo, ¿no? En el ámbito tributario, la prescripción está referida a la extinción de la acción que tiene la administración para cobrar o para determinar la deuda tributaria. En esta exposición básicamente nos vamos a ceñir a dos cosas. Uno, a la prescripción extintiva, ¿no?, de la acción de la administración para determinar o cobrar la deuda tributaria. Y básicamente a la prescripción de obligaciones tributarias, no a la prescripción de deuda, de pagos indebidos, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede darse la posibilidad de que los contribuyentes hagan pagos a la administración de manera indebida y soliciten la devolución, y esa devolución también prescriba. No nos vamos a referir mucho a eso, básicamente nos vamos a referir al tema de la prescripción de las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente frente a la administración, ¿no? Yo tengo una deuda frente a la administración y lo que voy a requerir es que la administración ya no puede ejercer su mecanismo de acción para determinarme la deuda ni para cobrarme
la deuda propiamente dicho, ¿no? Ni para aplicar sanciones. Básicamente nos vamos a referir a eso. Entonces, es la modificación del estatus jurídico de un contribuyente por el transcurso del tiempo. Acá siempre suelo recoger una definición hecha por Felipe Osterling, donde dice que podemos afirmar que la prescripción constituye un límite del derecho, del ejercicio del derecho subjetivo. Todo derecho debe ser ejercitado dentro de un periodo de plazo razonable, puesto que es antisocial y contrario a fin o función para que ha sido concedido el ejercicio retrasado o la inercia, ¿no? Entonces, básicamente la prescripción puede ser vista como, algunos lo ven como un castigo ante la inoperancia de la administración. Y ese castigo va a implicar que la administración no puede ejercer ya su facultad de determinar que también está regulada en el Código Tributario, ni tampoco su facultad de exigir la deuda o inclusive de interponer sanciones, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de que si es que yo tengo una deuda determinada frente a las administraciones tributarias, llámese SUNAT, llámese administraciones locales, ¿no? Que también cobran impuesto predial, alcabal, arbitrios, y la administración no ejerce su facultad de determinar o exigir esa deuda, yo puedo solicitar que esa deuda prescriba, con lo cual lo que voy a lograr es que la administración ya no puede ejercer su facultad de determinarme la deuda ni cobrarme la deuda, ¿no? No quiere decir que yo no deba. Seguramente sí debo y figuraré en los reportes que genere la administración, ¿no? Si yo pido un estado de adeudos, seguramente va a estar ahí la deuda, pero la administración ya no va a poder ejercer su acción de cobro, ni determinar de ser el caso, ¿no? Ahora, el tema está acá de que si yo pago esa deuda, porque quiero que desaparezca, por ejemplo, de un estado de adeudos, si pago la deuda y luego solicito la prescripción, la administración ya no me va a devolver, porque no es que no tenga, no es que la administración pierda su derecho al cobro, la administración tiene derecho al cobro, lo que no puede hacer es determinar ni cobrarme, pero si yo pago voluntariamente, ya no hay posibilidad a que me devuelva. Entonces, ¿cómo yo puedo solicitar la prescripción? De acuerdo a esta resolución que ha sido recogida múltiples veces en jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la prescripción puede ser solicitada en vía de acción, ¿no? Dando inicio a un procedimiento no contencioso tributario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita creo que tengo deudas del año 2014, ¿no? No tengo ningún acto de la administración que me esté cobrando esa deuda, pero yo creo que sí tengo deudas del año 2014. Entonces, yo solicito a la administración que me declare prescrita esa deuda, ¿no? Entonces, voy a solicitar la declaración de la administración de prescripción de esa deuda. Presento una solicitud y se inicia un procedimiento no contencioso. ¿Por qué es no contencioso? Porque en principio solamente voy a pedir a la administración que declare el derecho. No hay una controversia, o sea, en principio no debería haber una controversia. Estoy exigiendo la declaración de un derecho, como cuando solicito una devolución de un pago indebido. Solamente le digo a la administración, oye, he pagado indebidamente tal importe, devuélveme. La administración lo único que tendrá que hacer es verificar que se pagó de manera indebida y devolver. Entonces, en principio, no hay una contención frente a la administración. Distinto es la situación cuando la administración, por ejemplo, ya me inició la fiscalización o me ha emitido una orden de pago o una resolución de determinación. Ahí yo puedo cuestionar ese acto administrativo de la administración, solicitando también la prescripción. Entonces, ahí ya no sería en vía de acción, sino en vía de sección, como un medio de defensa previa dentro de un procedimiento contencioso tributario. Pues la finalidad es deslegitimar la pretensión de la administración a cobrarme la deuda, ¿no? Entonces, hay que distinguir estas dos situaciones. Yo puedo solicitar la prescripción vía de acción en cualquier momento, no necesito ningún acto de la administración de cobranza, o vía de sección, donde, por el contrario, hay un acto de la administración donde me pretende cobrar algo o donde me pretende determinada deuda, y yo como medio de defensa me opongo a ese acto, argumentando muchas cosas, pero entre ellas puedo argumentar
la prescripción de la deuda, ¿no? Sería un medio de defensa. Entonces, básicamente, en eso se distingue un procedimiento no contencioso a un procedimiento contencioso tributario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo solicito la prescripción en un procedimiento no contencioso? No hubo ningún acto, solamente solicité la prescripción y la administración resuelve no dándome la razón. Dice, improcedente tu solicitud. Entonces, yo tengo la posibilidad de apelar esa resolución. Y al apelar esa resolución, eso que se inició como un procedimiento no contencioso, en realidad ya se convierte en un procedimiento contencioso, ¿no? Porque yo ya me estoy enfrentando a un acto de la administración a efectos de obtener el reconocimiento de un derecho. En vía de sesión, igualmente, ¿no? Yo me envían un acto administrativo, como medio de defensa interpongo en vía de sección la prescripción y, bueno, resolverá a favor en contra. Si es en contra, también tengo la posibilidad de apelar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas dos formas de oponer la prescripción, en vía de acción y en vía de sección. Inclusive, en vía de sección se puede dar frente a un procedimiento de cobranza coactiva, y es decir, hay un valor que es exigible coactivamente, llámese orden de pago, resolución de determinación o resolución de multa, y la administración respecto de esa deuda ya me inició un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, yo puedo alegar muchas cosas para cuestionar ese procedimiento de cobranza coactiva. Que no me notificaron el valor, que la deuda no es exigible, que yo reclamé el valor dentro del plazo establecido, que apelé la resolución que declara infundada del valor, etcétera. Puedo cuestionar toda la exigibilidad de la deuda, pero también puedo alegar que la deuda ha prescrito. Y en ese caso, el ejecutor coactivo tiene que emitir un pronunciamiento antes de continuar con el procedimiento de cobranza coactiva, emitir un pronunciamiento sobre la prescripción, ¿no? Sobre eso también ya hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal, porque antes lo que hacía el ejecutor coactivo alegaba que no estaba dentro de sus funciones emitir pronunciamiento sobre la prescripción y lo que hacía era darle trámite de procedimiento no contencioso. Entonces el área de la administración encargada de ver los procedimientos no contenciosos veía la prescripción y el ejecutor seguía con su procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Iniciando embargos, etc. Entonces hay que tener en cuenta que son procedimientos que deberían manejarse en la misma ruta, en el mismo camino. Se le opone la prescripción al ejecutor y es el quien debe emitir pronunciamiento sobre la prescripción a efecto de continuar con el procedimiento de cobranza coactiva. Aspectos a tener en cuenta en la prescripción de obligaciones tributarias. Estos son 4 puntos, 4 aspectos que hay que tener en cuenta para analizar si una deuda ha prescrito o no. Primero, el plazo de prescripción. El plazo de prescripción es importante. El Código Tributario ha regulado 3 plazos distintos, 4 años, 6 años o 10 años. Ya veremos más adelante las diferencias en cada caso. La facultad de la administración tributaria vinculada a la prescripción. Como ya hemos dicho, hay algunas facultades de la administración que se vinculan a la prescripción. La facultad de determinar deuda, la facultad de exigir deuda y la facultad de sancionar, ¿no? Son 3 facultades que tiene la administración y que están vinculadas a la prescripción. Esto ha sido recogido últimamente en las modificaciones y ha sido discutido también en una última sentencia del Tribunal Constitucional hace más o menos un mes, ¿no? Que vamos a tocarlo tangencialmente más adelante. También es importante tener en cuenta el inicio del cómputo del plazo de prescripción y las situaciones que interrumpen o suspenden el plazo, ¿no? Entonces son 4 aspectos que hay que tener en cuenta para evaluar si una determinada deuda ha prescrito. Entonces, vamos a ver el plazo de prescripción. El plazo de prescripción. Ya. Como ya les venía diciendo, hay tres facultades que hay que tener en cuenta para determinar la prescripción de la deuda, ¿no? El artículo 43 del Código Tributario ha establecido que estas 3 facultades prescriben, en principio, la facultad de determinar, la facultad de exigir y la facultad de sancionar, prescriben a los 4 años como regla general.
Entonces, la regla general para que prescriba cualquiera sea la facultad de la administración es 4 años. Después, ha establecido el plazo de 6 años para quienes no hayan presentado la declaración jurada respectiva, ¿no? Nótese que en el caso de 6 años, la idea es que no se haya presentado la declaración jurada respectiva. Es decir, el tribunal en este caso ha interpretado que para que se den el plazo de 6 años, el contribuyente debió estar obligado a presentar la declaración jurada y no lo hizo, ¿no? Entonces, 4 años la regla general y 6 años para quienes estuvieron obligados a presentar la declaración jurada y no lo hicieron. Y esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el impuesto predial, ¿no? En el impuesto predial, muchas personas no saben, pero existe la obligación de los contribuyentes de presentar una declaración jurada todos los años, ¿no? Para la determinación del impuesto predial. También existe la facultad de la administración de poder reemplazar esta declaración jurada en caso el contribuyente no lo presente, ¿no? Como, por ejemplo, cada año uno recibe su cartilla de autoavalúo, ¿no? Su cartilla donde están el cobro por impuesto predial o el cobro por árbitros municipales. ¿Qué implica esto? Lo que implica es la administración, al notificarte esa cartilla con la determinación del impuesto predial, en este caso, lo que está haciendo es reemplazar la declaración jurada que el contribuyente debió presentar, ¿no? Entonces, el contribuyente en principio debe presentarlo, pero si no, la administración está facultada para hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no lo hace? Si no notifica la cartilla del impuesto predial. Entonces, si no notifica y el contribuyente no lo hizo, entonces, en este caso, el plazo de prescripción serían 6 años, porque no hay una declaración jurada. La obligación, el contribuyente no cumplió con su obligación de presentarlo. El hecho que la administración te notifique o no la cartilla que actualiza los valores del predio es una facultad que tiene la administración, no una obligación, ¿no? Si no lo hace, es el contribuyente que tiene que declararlo. Entonces, ha habido muchas controversias al respecto, porque muchos contribuyentes suelen alegar de que su deuda, en el caso del impuesto predial, prescribe a los 4 años, que es la regla general, y la administración señala que en ese año, por ejemplo, si se hubieran solicitado la prescripción del año 2013, ¿no? Si yo le aplico al año 2013 4 años, habría prescrito en un año determinado, y si aplico 6 años, habría prescrito 2 años después. Entonces, o de repente no habría prescrito, dependiendo qué año estemos hablando. Pero entonces, la administración muchas veces puede alegar, oye, pero yo no te notifiqué la cartilla y tú no presentaste la declaración jurada. Como no presentaste la declaración jurada y yo no te notifiqué la cartilla, el plazo de prescripción aplicable serían 6 años. Entonces, hay que tener en cuenta esto. En principio, por ejemplo, en el impuesto predial, los contribuyentes están obligados a presentar la declaración jurada, salvo que la administración reemplace, ¿no?, la declaración presentada por el contribuyente mediante mediante las cartillas de instrucciones, ¿no? Con las cartillas de determinación de impuesto predial, perdón, ¿no? Esta cartilla de determinación del impuesto predial que cada año nos notifica viene a ser una especie de declaración, ¿no? Declaración que hace el contribuyente. O sea, si te notifican esta cartilla y el contribuyente no lo objeta hasta el último día hábil de febrero, se entiende que el contribuyente hace suya esa declaración y la administración lo entiende por válida, como si quien hubiese presentado la declaración hubiese sido el mismo contribuyente. Si el contribuyente no acepta los parámetros que se han establecido en esta cartilla, tiene plazo hasta el último día hábil de febrero de cada año para objetar esta cartilla y presentar su declaración jurada. Solamente en esos casos no surte efectos estas cartillas de determinación, ¿no? Entonces, y también, como repito, si no le notifican la cartilla, el contribuyente está obligado a presentarlo. Entonces, regresemos. 4 años es la regla general, 6 años para quienes no presentaron la declaración jurada respectiva, ¿no?
cuando están obligados a hacerlo, y 10 años en los casos de los agentes de retención o percepción que no pagaron el tributo retenido o percibido. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la SUNAT, suele emitir resoluciones de superintendencia estableciendo una gama de agentes de retención, contribuyentes que van a ser agentes de retención o agentes de percepción. ¿Qué significa esto? Básicamente es a efectos de asegurar el pago o cobro de, de las deudas tributarias, de los tributos, de los impuestos. La administración designa ciertos contribuyentes, buenos contribuyentes normalmente, para que puedan retener a otros contribuyentes o percibir a otros contribuyentes el futuro impuesto que se tiene que pagar, ¿no? Y este impuesto que ellos retienen o perciben, lo declaran también ante administración, es decir, tienen que darle a la administración lo que han retenido o percibido de terceros. Si esto es así, si ellos han retenido el impuesto y no lo hacen, ese importe que debieron pagar a la administración prescribe a los 10 años. Ojo que en este caso estamos hablando del tributo que en efecto se retuvo o se percibió. Porque puede darse el caso, y ha sucedido, que es un agente de retención, pero se olvidó retenerle, o se olvidó percibir el tributo de los otros contribuyentes. Y como se olvidó, obviamente no pagó a la administración lo que debió retener o lo que debió percibir. A eso no se refiere. En ese caso, aplicarán los otros años dependiendo, puede ser la regla general o dependiendo el plazo de 6 años. Pero el plazo de 10 años aplica a los agentes de retención o percepción que retuvieron, que tienen el dinero del tercero, pero no pagaron a la administración. En esos casos, que son los menos casos, aplica el plazo de 10 años. La regla general es básicamente la que se aplica casi siempre. 6 años no es muy común y 10 años solamente casos específicos, ¿no? Y acá regresamos al tema de las facultades de la administración vinculadas a la prescripción. ¿Y por qué hay que tener en cuenta esto? Porque ¿por qué? Porque para efectos de a ver, ¿qué vamos a solicitar? Sucede que a veces muchos contribuyentes solicitan a la administración la prescripción de su deuda tributaria. La prescripción de su deuda tributaria a manera general, ¿no? Y ya muchas veces la administración ha resuelto indicando que por aplicación de la ley 27444, la ley de procedimientos administrativos generales, uno debe precisar el petitorio, ¿no? No basta decir prescripción de su deuda tributaria, hay que precisar qué año, qué tributo, puede ser predial, arbitros, IGB, impuesto a la renta, alcabala, ¿no? ¿Qué tributo, qué años? Dependiendo, por ejemplo, en arbitros, qué predios, porque puede ser arbitros de un predio X o de otro predio, ¿no? Pero también habría que precisar qué facultad, porque cada facultad tiene un plazo determinado y, cada facultad tiene un inicio de cómputo diferente y unas causales de interrupción o suspensión de plazo de prescripción diferente. Entonces, yo en realidad cuando yo tengo que presentar mi solicitud, debo, por ejemplo, ¿no? Solicito la prescripción de la facultad de determinar tal tributo, o la facultad de determinar y exigir tales tributos, ¿no? O sea, puedo pedir las tres, puedo pedir una, pero en principio no puedo solamente pedir la facultad o pedir la prescripción de tal tributo, porque hay que precisar, porque la prescripción no puede ser otorgada de oficio. Entonces, en base a esa premisa es que tanto las administraciones tributarias y el Tribunal Fiscal han entendido que es el contribuyente que tiene que precisar qué solicita. Ahora, dado que este tema de las diferencias establecidas entre la facultad de determinar y exigir y aplicar sanciones es nueva, el Tribunal Fiscal es tiene un criterio amplio a efectos de analizar la prescripción, ¿no? A veces
llegan muchos casos donde el contribuyente solamente solicitó la facultad, la prescripción de tal tributo, de tal predio y de tal año, pero no determinó qué facultad. Normalmente el Tribunal Fiscal, en base a este criterio amplio, se pone a analizar la facultad la prescripción de la facultad de determinar, de la facultad de exigir, ¿no? O sea, no se hace mucho problema. Pero ya hay administraciones locales, normalmente, en que sí le dicen improcedente porque no me has precisado a qué facultad te refieres. Por eso es que estamos tocando este tema acá. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas facultades. Y la facultad de determinar básicamente está referida a la facultad de la administración de liquidarte la deuda tributaria, ¿no? Normalmente se inicia a través de un proceso de fiscalización o de verificación, como quieran llamarlo, y lo que busca como objetivo es determinar tu obligación tributaria. Puede ser que uno ya lo haya determinado a través de su declaración, pero la administración quiere verificar a través de un procedimiento de fiscalización si la determinación que tú hiciste se ajusta, es la correcta, ¿no? Entonces, inicia, en base a su atribución de determinar la deuda tributaria, una verificación o fiscalización. ¿Con qué acaba esta facultad, esta fiscalización o verificación? Con la notificación de una resolución de determinación. Normalmente, también pues, se puede girar resolución de multa, también se puede girar orden de pago, pero lo normal o lo entendible es que emita o notifique una resolución de determinación, la cual pone fin a la facultad de determinar la administración. Y una vez que pone fin a la facultad de determinar, inicia la facultad de exigir. Entonces, la administración te notificó el RD y comienza la facultad de exigir la deuda tributaria ya establecida. Puede ser que la deuda esté establecida en una RD, que es una resolución de determinación, pero también puede ser que nunca te inició la fiscalización y lo que te pretenda cobrar es la deuda que tú declaraste. O sea, tú declaraste tal deuda, la administración te gira una OP, una orden de pago, y busca exigirte que pagues la deuda que tú declaraste a través de la orden de pago. Pero también puede ser que la administración te haya emitido una resolución de multa y también busque exigirte que pagues la deuda contenida en la resolución de multa, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de la facultad de determinar, la facultad de exigir y la facultad de sancionar, ¿no? Normalmente esta facultad de sancionar puede darse en muchos supuestos. Normalmente con auditores que verifican que no se entregó comprobante de pago, en fiscalizaciones, o porque no declaraste dentro de los plazos establecidos. La cosa está que la administración verifica que has cometido una infracción y determina la infracción, aplica su facultad de sancionar y te notifica una RD, ¿no? Te notifica una RD y esta RD, una vez notificada, se inicia la facultad de exigir. La administración inicia la facultad de exigir. Entonces, es importante saber a qué facultad nos estamos refiriendo para el inicio del cómputo que vamos a ver más adelante y también las causales de interrupción o suspensión del plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque el Código Tributario ha establecido inicios de cómputos diferenciados y también causales de interrupción y suspensión del plazo de prescripción diferenciados, dependiendo si estás hablando de la facultad de determinar, de la facultad de exigir o de la facultad de aplicar sanciones. Lo cual vamos a ver más adelante. Ahorita lo que nos toca ver, como decíamos hace unos momentos, es el inicio del cómputo del plazo de prescripción. El inicio del cómputo, ya hemos visto el plazo. 4 años regla general, 6 años para los que no declararon, 10 años por los que no pagaron el tributo retenido percibido. Una vez que ya sabemos el plazo, hay que ver cuándo se inicia ese plazo. Y esto ha sido también un tema de discusión hace poco a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Normalmente los plazos se iniciaban, en casi todos los casos, a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿no? Por ejemplo, el artículo 44, numeral 1 decía, el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración jurada anual respectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en los casos de tributos donde el contribuyente estaba obligado a presentar una declaración jurada anual, ¿no? El inicio del cómputo de plazo de prescripción se daba a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence
dicho plazo para la presentación de dicha declaración jurada anual. El caso más común es impuesto a la renta. En el impuesto a la renta, por ejemplo, el impuesto a la renta del año 2019 se presentó en marzo, abril de este año, del 2020, ¿no? Entonces, el 1 de enero del año siguiente, a la fecha en que vence el plazo de la presentación. ¿Cuándo sería el 1 de enero del año siguiente? O sea, en este caso del impuesto a la renta del año 2019, el inicio del cómputo del plazo de prescripción sería el 1 de enero del año 2021, ¿no? ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta 2019, el inicio del cómputo, o sea, para efecto de presentar la declaración del impuesto a la renta del 2019 es en marzo-abril del 2020. Y el 1 de enero del año siguiente sería el 1 de enero del año 2021, ¿no? No es el 1 de enero del año 2020, ¿no? Porque acá estamos hablando que está supeditada a la presentación de la declaración jurada anual. Repito, la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2019 se hace en el año 2020. Y el 1 de enero del año siguiente sería el 1 de enero del año 2021, ¿no? Entonces, este numeral 1 se aplica básicamente a aquellos casos donde existe la obligación de presentar una declaración jurada anual. El segundo inciso, como inicio y término del plazo de prescripción, sería el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor no comprendidos en el ejercicio anterior, es decir, donde no se presenta declaración jurada anual, y los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Normalmente ese es el caso del IGB, por ejemplo, ¿no? El 1 de enero del año siguiente, el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Hay que ver cuándo es exigible el IGB y el 1 de enero del año siguiente, ¿no? El numeral 3 es el 1 de enero del año siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, en los casos no comprendidos en los anteriores, ¿no? Y así, normalmente se regulaba los 1 de enero del año siguiente, ¿no? En el caso de infracciones, es el numeral 5, el 1 de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no es posible establecerla a la fecha en que la administración detectó. Acá hay dos premisas. O cuando se comete la infracción o cuando se detecta la infracción en caso de no ser posible, no ser posible establecer cuándo se cometió, ¿no? Es el 1 de enero siguiente también. Y acá hay un tema particular, porque en el año 2012 entró en vigencia, antes todo era el 1 de enero, o sea, era más sencillo solicitar la prescripción y ver cuándo iniciaba el cómputo de plazo de prescripción. ¿Qué pasó en el año 2012? Salió el decreto legislativo 1113 y dio una pauta particular para los casos en la cual se notificó la resolución de determinación o multa respecto de la facultad de exigir, ¿no? Decíamos que había que tener bien claro de qué facultad estábamos hablando, de determinar, de exigir o aplicar sanciones. En el año 2012 se dio una modificación donde dijo que el inicio del cómputo del plazo de prescripción, en los casos de notificación de resoluciones de determinación o de multa, respecto de la acción para exigir el pago, se daba a partir del día siguiente de la notificación, ¿no? Es decir, supongamos que a mí ya me notificaron, hoy me notifican la resolución de determinación o multa, ¿no? Entonces se está iniciando el plazo para exigir, ¿no? La administración va a buscar exigirme el pago de esa deuda contenida en la resolución de determinación o de multa. Para este caso, de acuerdo a esta modificación, el plazo de prescripción inicia, para exigir, el plazo de prescripción de la facultad de exigir esa deuda inicia con la notificación de este valor. Esta es una situación muy importante que hay que tener en cuenta y lo voy a explicar más al detalle con esta diapositiva. Hablamos que la administración sustenta que la prescripción está vinculada a tres facultades: la de determinar, la de exigir o la de sancionar, ¿no? Normalmente son 4 años. La regla anterior a esta modificación era que cualquiera de estas facultades, el cómputo era a partir del 1 de enero del año siguiente. Eso era como idea general.
el inicio del cómputo de plazo de prescripción era a partir del 1 de enero del año siguiente. Cualquiera de las tres facultades. Entonces, yo contaba 4 años al primer día hábil del año siguiente, ¿no? Del año 2, del año 3, ya. Y acá prescribía la deuda. El primer día hábil del cuarto año, ¿no? Prescribía la deuda. Entonces, cualquiera sea las facultades, el primer día hábil del cuarto año prescribía la deuda. Claro, acá no estamos tomando en cuenta si hay alguna causal de interrupción o suspensión. Algo más atrás, pero eso se lo paso atrás. Que lo alarguen así. ¿Se me escucha? Sí, doctor, disculpe, hubo una interrupción, pero sí se le escucha ya, Ok, ya ha sido silenciada la otra persona. Usted disculpe la interrupción. no se preocupe. Entonces, repito, ¿no? Ya sea cualquiera de las facultades que esté en juego, en este caso de la prescripción, el inicio del cómputo, con anterioridad a la vigencia de este decreto legislativo, se daba a partir del 1 de enero del año siguiente. Hay que tener eso en mente como idea general. Entonces, aplicabas 4 años y prescribía. ¿Qué pasó con la vigencia de este decreto legislativo en el año 2012? Separó la facultad de determinar y sancionar con la facultad de exigir. Y esto es lo que se discutió en el Tribunal Constitucional hace un mes, más o menos. ¿Por qué? Porque la facultad de determinar y sancionar corrían los 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente, pero la facultad de exigir no corría. Corría recién con la notificación de la resolución de determinación y la resolución de multa, con lo cual una determinada deuda podía prescribir sin considerar ninguna causal de interrupción o suspensión. Para que prescriba podían pasar 8 años, ¿no? Y esto es un tema que se discutió, ¿no? Si esto era así o no. Obviamente SUNAT y finalmente el Tribunal Constitucional dio la razón en el sentido de entender que no se podía iniciar la facultad de exigir si antes la administración no había determinado la deuda. Pero esto como que jugó en contra de muchos grandes contribuyentes que estaban buscando pues la prescripción de mucha deuda, porque obviamente al alegar estos plazos iban a prescribir rápidamente los 4 años versus esta situación donde muchas deudas no iban a prescribir, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos que estamos hablando de un tributo bien antiguo y la administración recién inicia la facultad de fiscalizar más o menos en el año 2, y antes que te notifique, ¿no? O sea, supongamos que no estamos hablando de ninguna causal de interrupción o suspensión, ¿no? Antes que prescriba la facultad de determinar, la administración te notifica la resolución de determinación o multa, ¿no? Antes que prescriba y comienza la facultad de exigir. O sea, ya esto ya no prescribió la facultad de determinar y comienza la facultad de exigir, tienes que soportar 4 años más a que prescriba la facultad de exigir. Ya no cabría analizar la facultad de determinar porque en principio ni siquiera prescribió. Por eso es importante ahora, cuando pidamos una solicitud, decir, solicito la prescripción de la facultad de exigir, porque en ese caso se va a analizar esta situación, ¿no? Se va a partir de la notificación de una RD o una resolución de multa, o si estoy solicitando la facultad de determinar o sancionar, que es un tema distinto. Antes no había problemas, porque basta que uno diga, solicitaba la prescripción de la deuda, se entendía cualquiera de estos temas, porque igual todos iniciaban a partir del 1 de enero del año siguiente, normalmente, era más claro, ¿no? Todos tenían corrían igual, las 3 facultades, el plazo corría igual, y básicamente prescribían lo mismo, pero acá no, ahora se distingue, ¿no? Por eso es que este numeral 7 generó gran controversia, ¿no? Pero, como repito, solamente regula la facultad, respecto a la facultad de exigir, en los casos en los cuales se han notificado resoluciones de determinación o multa, ¿no? Para que se entienda un poquito estos temas, ya recogiendo las normas actuales y que han sido respaldadas por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, he traído unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hora es? Por ejemplo, si yo quiero verificar
la prescripción del IGB, ¿no? La administración me ha iniciado una fiscalización del IGB del año 2010, de los periodos de enero a diciembre, ¿no? Ustedes saben pues que el IGB es un tributo de liquidación mensual, ¿no? Es declarado, hay la obligación del contribuyente de declararlo. Pero en este caso, hay una fiscalización de la administración por IGB del año 2010 y hay una nota, el contribuyente declaró por dichos periodos. Si declaró por dichos periodos, tenemos que tener en cuenta que en 6 años es cuando no presentó la declaración jurada y 4 años la regla general. Entonces, si declaró por dichos periodos, tenemos claro de que el plazo de prescripción sería 4 años, ¿no? El plazo de prescripción 4 años. Entonces, en principio, el IGB del año 2010 tendríamos que sumarle 4 años para determinar, para ver cuándo prescribió esta deuda. Pero primero hay que ver qué facultad de la administración está vinculada a lo que vamos a solicitar la prescripción. Acá está muy claro, ¿no? Está la facultad de determinar, porque es una fiscalización, ¿no? Es una fiscalización. Entonces, solicitamos la facultad de determinar, ¿no? La deuda tributaria de IGB del año 2010 de periodo de enero a diciembre. Ya sabemos que el plazo de prescripción es 4 años. ¿Cuándo inicia el cómputo? Inicia el cómputo del plazo de prescripción. Regresamos acá. Y hemos dicho que acá es cuando ya acá es cuando ya te notificaron la RD. El inicio de cómputo del IGB. El inciso 1 hablaba de la declaración jurada anual, no es el caso. Y acá creo que ya hemos dicho que este caso aplica para el IGB. El 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, dice, ¿no? 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Entonces, ¿cuándo es exigible el IGB del 2010, de enero a diciembre? Acá hay que tener en cuenta una situación bien interesante. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de 12 meses, ¿no? Y todos esos 12 meses no son exigibles en el mismo ejercicio. A ver, enero del año 2010 es exigible, de acuerdo al cronograma que debe tener la administración, más o menos la quincena de febrero, ¿no? Entonces, IGB de enero del 2010 es exigible a partir del, supongamos, así de manera general, el 15 de febrero, ¿no? Entonces, es exigible dentro del primero, como es exigible en el año 2010, el 1 de enero sería a partir del 1 de enero del año 2011, el inicio del cómputo de plazo de prescripción, ¿no? A ver, supongamos febrero, IGB de febrero del 2010. El IGB de febrero del 2010 se declara y es exigible a partir de quincena de marzo, ¿no? Febrero se declara, no sé, la segunda o tercera semana, dependiendo del último dígito de RUC de los contribuyentes, la segunda o tercera semana de marzo. Entonces, el IGB de febrero del 2010 es exigible en marzo. El 1 de enero siguiente es el 1 de enero del año 2011, ¿no? O sea, todos van a ser exigibles a partir, o sea, todo el inicio del cómputo de plazo de prescripción va a ser normalmente a partir del 1 de enero del año 2011. Pero hay una excepción, en el caso de diciembre, el IGB de diciembre del año 2010. ¿Por qué? Porque el IGB de diciembre del año 2010 es exigible en enero del año 2011, más o menos la segunda o tercera semana de enero del año 2011. Entonces, el 1 de enero del año siguiente sería el 1 de enero del año 2012, ¿no? Mientras enero a noviembre son exigibles dentro del año 2010 y por tanto el 1 de enero del año siguiente es el 1 de enero del 2011, en el caso de diciembre es exigible en enero del 2011. Y el 1 de enero del siguiente sería el 1 de enero del año 2012. Entonces acá el inicio del cómputo del plazo de prescripción va a ser de enero a noviembre, el 1 de enero del año 2011. Y en el caso de diciembre, el 1 de enero, perdón, en los primeros casos de enero a noviembre, el 1 de enero del año 2011, y en el caso de diciembre, el 1 de enero del año 2012, ¿no?
Y después hay que analizar las situaciones que interrumpen o suspenden el plazo. En realidad esto es un poco más sencillo porque la norma en el artículo 45-46 ha establecido qué situaciones interrumpen y qué situaciones suspenden los plazos de prescripción, que vamos a ver más adelante. Pero la idea principal que hay que tener en cuenta es el plazo de prescripción, la facultad a la cual está vinculada y el inicio del cómputo. Acá ya hemos visto un tema importante en el caso de diciembre, ¿no? ¿Cuándo inicia el cómputo? Pongamos otro casito. Hay una resolución de determinación notificada el 15 de enero del año 2013, ¿no? Esta RD es por IGB del año 2010, enero del año 2010. La RD se notificó el 15 de enero del año 2013. Nota, contribuyente declaró por dicho periodo, debe ser, ¿no? Ok. IGB de enero del año 2010, con RD notificada. El plazo de prescripción, como el contribuyente declaró, ya sabemos que aplica el plazo general, 4 años, ¿no? La facultad de la administración tributaria vinculada a la prescripción. Acá hay una RD notificada. Entonces, si ya hay una RD notificada, entonces la facultad que está vinculada es la facultad de exigir la deuda, ¿no? La facultad de cobrar. Entonces, la facultad que está vinculada es la facultad de exigir o de cobrar. Inicio el cómputo de plazo de prescripción. El inicio del cómputo de plazo de prescripción, como estamos hablando de la facultad de exigir o de cobrar, es el día siguiente de la realización de la notificación, de realizar la notificación de la RD o multa, ¿no? Tratando de la acción para exigir, ¿no? No estamos hablando de estos casos, de determinar, que podría ser IGB acá. Hace un momentito hablábamos de la facultad de determinar, aplicábamos esto el 1 de enero del año siguiente. Ahora estamos hablando de que hay una RD notificada, ¿no? Y como ya está notificada, estamos hablando de la facultad de exigir. Por eso, repito, es importante saber de qué facultad estamos hablando. Es la facultad de exigir. Entonces, inicio el cómputo del plazo de prescripción de la facultad, inicio el cómputo del plazo de prescripción, de acuerdo a esto, el día siguiente de realizar la notificación. Entonces, si se notificó el 15 de enero del 2013, el inicio del cómputo del plazo de prescripción sería el 16 de enero del 2013, ¿no? ¿Y cuándo prescribiría, sabiendo que el plazo es de 4 años? Prescribiría el 16 de enero del año 2017, ¿no? En principio, si no hay ninguna situación que interrumpe o suspende el plazo, este tributo, la facultad de exigir este tributo, prescribiría el 16 de enero del año 2017, 4 años después de notificada la RD, ¿no? Entonces yo puedo solicitar acá la prescripción de la facultad de exigir la deuda contenida en el IGB de enero del año 2010, ¿no? Si estuviera en el supuesto para tal efecto. A ver, estamos hablando de una fiscalización de impuesto a la renta del año 2010, ¿no? Ahí la administración está haciendo el uso de su facultad de determinar la deuda del año 2010. Nota, contribuyente declaró por dicho ejercicio. Puede ser el caso que el contribuyente presentó su declaración en el año 2010, pero la administración quiere verificar si es una determinación correcta y, por tanto, le inicia un procedimiento de fiscalización. El plazo, como el contribuyente declaró, el plazo de prescripción de 4 años. ¿Ok? La facultad de la administración vinculada a la prescripción y la facultad de determinar la deuda, ¿no? Inicio el cómputo de plazo de prescripción. De impuesto a la renta del año 2010, la facultad de determinar, entonces estamos hablando que en el impuesto a la renta del año 2010 se declara el año 2011 y el inicio de cómputo es a partir del 1 de enero del año 2012, ¿no? En principio. Entonces, el inicio de cómputo sería el 1 de enero del año 2012, ¿no? El plazo de prescripción 4 años, prescribiría el primer día hábil del año 2016, ¿no? Este tributo, sin considerar alguna causal de interrupción o suspensión, prescribiría el primer día hábil del año 2016. Y nota que hablo del primer día hábil, ¿no? No es el 1 de enero del año 2016,
porque de acuerdo al Código Tributario, los plazos establecidos en años se computan hasta el que vencieran en un día inhábil, se prorrogan hasta el primer día hábil siguiente, ¿no? Hasta el primer día hábil siguiente. Entonces, normalmente si el cómputo inicia el 1 de enero, va a vencer 4 años un 1 de enero. Pero el 1 de enero siempre es inhábil, es feriado. Entonces se posterga hasta el primer día hábil siguiente, que casi siempre es el 2 de enero, pero en algunos casos puede ser el 3 o el 4. ¿Por qué? Porque puede ser que el 2 de enero sea sábado o sea domingo. Entonces se posterga hasta el lunes, que puede ser, como repito, el 3 o el 4 de enero. Entonces hay que tener en cuenta que los plazos de prescripción que vencen el día inhábiles se postergan hasta el primer día hábil siguiente. Por eso es que, en este caso, el inicio del cómputo sí es el 1 de enero del año 2012 y los 4 años vencen el primer día hábil del año 2016, es decir, 4 años después, pero el primer día hábil. Claro, como repito, sin considerar la existencia de una situación que interrumpe o suspende dicho plazo, ¿no? Y creo que este es el último ejemplo, hay 2 ejemplos más. Pero creo que los ejemplos hacen más didáctico la explicación. Por ejemplo, impuesto a la renta del año 2013. La administración no notificó la cartilla de actualización de valores. Esta es la cartilla que llega pues en febrero, ¿no? Estamos hablando de impuesto predial del año 2013. Y la administración no notificó esta actualización de valores. Entonces, si la administración no notificó esta actualización de valores, quiere decir que el contribuyente estaba obligado a presentar su declaración. Y supongamos que no lo hizo, ¿no? Porque normalmente, la verdad es que normalmente los contribuyentes desconocen que tienen que presentar esta declaración, porque es la administración la que normalmente actualiza los valores y reemplaza esta obligación de declarar. Entonces, como la administración no notificó la actualización de valores hasta el último día de febrero, este impuesto predial, en principio, el plazo de prescripción serían 6 años, ¿no? Dice, cuando hay la obligación de declarar y no se hizo, son 6 años. Facultad de la administración vinculada, impuesto predial. La facultad, normalmente, a ver, acá lo que tiene que hacer la administración es determinarte la deuda, ¿no? Si la administración no te notificó la actualización de valores y tú no declaraste, la administración tiene que determinarte la deuda. Entonces te va a emitir una RD. No, y entonces la facultad relacionada a este tributo sería la facultad de determinar. El inicio del cómputo, normalmente es importante analizar la facultad de determinar para ver si no está en juego la facultad de exigir, ¿no? Como acá estamos hablando de la facultad de determinar, el inicio del cómputo va a ser siempre a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿no? En el impuesto predial, la obligación de declarar se hace en febrero del mismo año. Por ejemplo, el impuesto predial del año 2013 se hace en febrero, hasta el último día hábil de febrero del año 2013. Entonces, el 1 de enero del año siguiente es el 1 de enero del año 2014. Entonces, el inicio del cómputo del plazo de prescripción sería el 1 de enero del año 2014. Y más 6 años, porque no declaró, prescribiría el primer día hábil del año 2020, ¿no? O sea, el primer día hábil de este año habría prescrito el impuesto predial en 2013, ¿no? Porque aplican 6 años, repito, porque el contribuyente no presentó la declaración jurada ni la administración notificó la cartilla de actualización de valores. Y en el último ejemplo, impuesto a la renta del ejercicio 2010, cuya RD fue notificada el 15 de marzo. La fiscalización se inició en el año 2017. Nota, contribuyente declaró por dicho ejercicio. Ya. Entonces, acá estamos hablando que el contribuyente declaró por impuesto a la renta el año 2010. La administración le inició una fiscalización en el año 2017, ¿no? Ojo. El contribuyente declaró por el año 2010. La administración le inició la fiscalización de ese tributo en el año 2017 y le notificó la RD el 15 de marzo de 2018. Entonces, el plazo de prescripción, acá está claro, el contribuyente declaró en dicho ejercicio. Si declaró, son 4 años, ¿no? La facultad de la administración vinculada a la prescripción. ¿De qué estamos hablando? Hay una RD, hay una fiscalización, ¿no?
entonces estamos hablando de la facultad de determinar, ¿no? Voy a pedir la prescripción de la facultad de determinar, pero también hay una RD notificada, o sea, ya me notificaron. Entonces también está en juego la facultad de exigir, ¿no? ¿Qué pediría? ¿Pido la facultad de determinar o la facultad de exigir? Entiendo yo que ya me notificaron la RD, la facultad de determinar ya concluyó, porque ya me notificaron la RD el 15 de marzo. Entonces, en principio, lo más urgente es pedir la facultad de exigir, ¿no? Pero ojo, el hecho que yo pueda pedir la facultad de exigir, no, o que ya me hayan notificado la RD, no quiere decir que yo no pueda pedir también la facultad de determinar. La administración está obligada a analizarme también la facultad de determinar para verificar si es que cuando llegó a determinar finalmente no había prescrito esa facultad, ¿no? Porque si yo pido sola, supongamos, a ver, vamos a ver que yo pida la facultad de exigir, ¿no? El plazo de prescripción ya hemos dicho que son 4 años. Facultad vinculada a la exigir. Inicio del cómputo. La facultad de exigir en casos de RDS es a partir de su notificación, el 15 de marzo de 2018. Quiere decir que a la fecha, a partir del día siguiente, 16 de marzo de 2018, más 4 años, prescribiría el 16 de marzo del 2022. Entonces, la facultad de exigir no habría prescrito. Y si yo pido la facultad de determinar, a ver, si yo pido la facultad de determinar, igual, como yo declaré, son 4 años. La facultad de determinar, inicio el cómputo. La facultad de determinar, como ya hemos dicho mucho más atrás, ya no sé dónde está. Bueno, la facultad de determinar inicia el primer día hábil del año, esta es declaración jurada anual, del año siguiente de la presentación de la declaración jurada anual, ¿no? La facultad de determinar. Solamente hemos dicho la excepción en la facultad de exigir, que es la notificación del RD. El resto, se recuerdan, era a partir del 1 de enero del año siguiente. En el caso de impuesto a la renta, que es declaración jurada anual, era el 1 de enero del año siguiente, la fecha en que se presenta la declaración jurada anual. Como es del año 2010, el 1 de enero del año se presenta en el año 2011, se presentó en el año 2011 y el 1 de enero del año siguiente es el año 2012. Entonces, respecto a la facultad de determinar, se inició el 1 de enero del año 2012 y son 4 años. Entonces, prescribió el primer día hábil del año 2016. Entonces, la facultad de determinar prescribió en el primer día hábil del año 2016 y la administración inició la fiscalización en el año 2017, pero yo no presenté la solicitud de prescripción antes. O sea, porque yo ahorita ya me notificaron la RD y ya estamos en la facultad de exigir, ¿no? Pero ya había prescrito la facultad de determinar cuando la administración inició la fiscalización. Entonces, ¿qué me queda acá? Hubo una teoría que se discutía en un inicio en la cual decía, oye, acá la facultad de determinar ya acabó, ya concluyó y solo lo único que te quedaría es pedir la facultad de la prescripción de la facultad de exigir. Y como te notificaron la RD en el 2018, no prescribió la facultad de exigir. Pero la teoría que ha manejado el Tribunal Fiscal es que en realidad igual uno puede pedir la facultad de determinar aun cuando ya haya concluido la facultad de determinar. Y por tanto, yo ante esta situación podría pedir puedo presentar mi solicitud pidiendo la prescripción de la facultad de determinar y de exigir para que me analicen la prescripción de ambas facultades. Y bueno, así como está la situación, sin considerar ningún acto de interrupción o suspensión, yo podría decir que ya había prescrito la facultad de determinar, por tanto, era indebido que me notifiquen la RD, ¿no? Ya la administración, cuando me inició la fisca, ya había prescrito la facultad de determinar. Y ahí nomás, ¿no? O sea, ya a la administración lamentablemente se le pasó el tiempo para fiscalizar y luego para exigir, ¿no? Y básicamente son estos supuestos los que hay que tener en cuenta a raíz de las modificaciones, ¿no? Que ahora se recoge el tema en la cual se divide la facultad si es de determinar, de exigir, de aplicar sanciones, ¿no? De aplicar sanciones es básicamente como la facultad de determinar, ¿no? No hay mucha diferencia ahí. Ya como situación última, como ya lo hemos mencionado, el Código Tributario también ha establecido supuestos de interrupción
de la facultad, del plazo de prescripción, ¿no? Interrupción. Y cuando analiza esos supuestos, lo que hace es también determinar, o sea, establecer sobre qué facultades estamos hablando. Si es sobre la facultad de determinar, sobre la facultad de exigir o sobre la facultad de aplicar sanciones. Es decir, para esto también es importante saber de qué facultad estamos hablando, porque dependiendo si es la facultad, si estamos hablando de la facultad de determinar, hay unos supuestos que interrumpen el plazo, por ejemplo, la presentación de una solicitud de devolución o el pago parcial, interrumpen la prescripción de la facultad de determinar. De la facultad de exigir, interrumpiría la notificación de la orden de pago, también el pago parcial, o de la facultad de aplicar sanciones, interrumpe pues el pago parcial. Son supuestos, algunos similares, otros diferentes, ¿no? Y en el caso de la suspensión del plazo de prescripción, también tiene que establecerse de acuerdo si estamos hablando de la facultad de determinar o la de aplicar sanciones. Y bueno, el Código Tributario ha establecido qué actos, qué situaciones interrumpen o suspenden el plazo de prescripción. Una nota importante acá es que el hecho que uno tenga la condición de no habido, en el caso de la SUNAT, por ejemplo, que tiene la posibilidad de establecer qué contribuyentes son no habidos, por ejemplo, ¿no? Cuando no te ubican 3 veces en el domicilio, o hay negativa, te ponen no hallado, pasa un tiempo, te ponen no habido, y si te ponen no habido, automáticamente se suspende el plazo de prescripción de todas tus deudas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa situación también. O cuando pides un fraccionamiento, o cuando hay un proceso, cuando se está discutiendo en reclamación o apelación, la deuda, también se suspende el plazo de prescripción, ¿no? ¿Qué implica la interrupción del plazo de prescripción? La interrupción del plazo de prescripción implica que una vez que ocurra esa causal, el cómputo de los 4 años, 6 años o 10 años inicia de nuevo, ¿no? Inicia de nuevo, desde cero. Tienes que contar nuevamente tus 4 años, 6 años o 10 años. ¿Qué implica la suspensión del plazo de prescripción? Es que solamente el plazo se suspende. Si había ya corrido 2 años, ocurre la causal que suspende, por ejemplo, presentaste la reclamación, entonces suspende el plazo hasta que culmine el procedimiento contencioso. Una vez que culminó, se reinicia, pero ya a partir, contando el plazo que antes ya había corrido, ¿no? Entonces la suspensión solamente es una brecha al plazo, pero que va a continuar en el futuro. En cambio, la interrupción implica que se reinicie nuevamente el plazo desde cero. Aspectos a tener en cuenta importantes es que la prescripción solamente puede ser declarada a pedido del deudor tributario, ¿no? Es el deudor que tiene que solicitar, porque la administración, por más que verifique que la deuda ha prescrito, te va a cobrar. Aun cuando yo esté discutiendo en sede administrativa o inclusive en el tribunal fiscal, y el tribunal fiscal pueda verificar que la deuda ha prescrito, no se va a pronunciar sobre la prescripción si el deudor tributario no lo alega, ¿no? Entonces solamente puede ser declarada a pedido del deudor. Justamente por eso es que debe precisar qué tributo, qué periodo, qué predio, si es que está vinculada a un predio, ¿no? Y qué facultad, ¿no? Sería bueno también, o poner inclusive las 2 facultades, las 3 facultades, ¿no? En la solicitud. Y la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo, inclusive el judicial. Yo puedo poner, ¿no? En reclamo, en la apelación, en el poder judicial, ¿no? Y como ya hemos dicho, el pago voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de los pagados. Es decir, si yo no analicé si la deuda había prescrito y bueno, como figuré en el estado de deudos, me animo a pagarlo o fracciono y después lo pago y después verifico bien y oye, pero esta deuda ya estaba prescrito, solicito la prescripción, ok, la administración me puede declarar la prescripción inclusive, pero no me va a devolver, porque no hay derecho a la devolución de un pago voluntario, ¿no? Porque el derecho de la administración existe por más que te declare la prescripción. Lo que no va a poder hacer es cobrarte la deuda o determinarte más deuda. Pero si pagas de manera voluntaria, no hay derecho a devolución. Por más que uno solicite la devolución, no va a proceder porque la deuda existía. Ahora, ¿qué pasa si la deuda ya había prescrito? No se solicitó, pero la deuda ya había prescrito, y me inicia acciones coactivas. La administración me embarga y se cobra. Si me embarga y se cobra y yo después de eso pido la prescripción, ahí sí no estamos hablando de un pago voluntario, es un pago coactivo. Y ahí ya la situación cambia, ¿no? Ahí en principio sí podría pedirse la devolución, si es que después se llegase a declarar prescrita antes de
la cobranza cóctica. Bueno, dado el tiempo vencido, eso sería todo. Espero que haya sido un poquito del agrado de ustedes. Quería agradecer a Cátedra Cosco por la invitación, y espero pues a ver si nos pueden invitar en otra oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jesse. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Patrick. Si pudiese dejar de compartir la pantalla, de repente vamos a tener algunas preguntas. Sí, claro. Bien, ¿alguien del público que quiera hacer alguna pregunta al doctor Patrick? Sí, doctor Fernando, buenas noches. Buenas noches, doctora, dígame. Sí, doctor Patrick, también buenas noches. Muchas gracias por su exposición. La verdad que aprendemos siempre temas nuevos. Quería preguntarle, la prescripción en temas tributarios también se extiende, por decirle, a otros ámbitos, por ejemplo, el municipal. Se refiere a la deuda, por supuesto, ¿no? Sí, deudas que podemos tener, claro, digamos, el municipio, también adeudos al Seguro Social. Claro, claro. En realidad, la institución de la prescripción es una institución bien amplia, implica inclusive para todo tipo de deudas, solamente por mencionar este tema tributario, ¿no? O sea, también puede ser deudas administrativas. En realidad es muy general esta institución, funciona inclusive para delitos. Pero ya en el punto que usted menciona, sí, pues también, como ya hemos visto los casos, funciona también para el tema de municipal, que es los tributos municipales, como el impuesto predial, arbitrios, alcabala, ¿no? Impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Todas esas deudas tributarias pueden ser posibles de ser, pueden prescribir, ¿no? Sí. Y hay también deudas con el Seguro Social, ¿es posible? Porque siempre el Seguro señala que ellos tienen sus normas y que tienen directivas, ¿no? Y siempre no rechazan, pues, que podamos aplicar nosotros el Código Tributario. Lo que pasa que hay disposiciones en las cuales se aplican el Código Civil, pero que yo tenga entendido respecto de algunas deudas, por ejemplo, de la ONP, el Código Civil regula también el plazo de 10 años, entonces igual prescriben, ¿no? Igual prescriben, o sea, la institución de prescripción siempre opera, ¿no? Cierto, como institución. Muchas gracias, doctor. Okay. ¿Alguien más que desee preguntar? Doctor Patrick, una pregunta. Este tema que se pronunció el Tribunal Constitucional en esta sentencia que fue bastante publicitada, en realidad, cuando habla del tema de los 4 años para exigir, ¿es algo que ellos hacen vía interpretación o es algo que está en el Código Tributario? En realidad, la interpretación que saca el Tribunal Constitucional es básicamente referido a una norma que ya había establecido, que ya se había dado en el Código Tributario, una modificación, ¿no? Y es, pues, a raíz de que el Tribunal Fiscal, a raíz de esta modificación, sacó una sala plena donde aplicaba los efectos de esta modificación para adelante, por decirlo así, para no confundir a la audiencia, para adelante, con lo cual se beneficiaban muchas empresas porque, ¿qué hacía esta modificación? Esta modificación, por ejemplo, separaba estos plazos, ¿no? Como mencionaba, daba la posibilidad de que ya no sean, de que los plazos no corran en el mismo tiempo todos respecto a las 3 facultades y prescriban a los 4 años y no pueden prorrogarse inclusive hasta casi 8 años. Entonces, el Tribunal Fiscal, por decirlo así, dijo que, oye, esta modificación aplica para adelante. Pero, ¿qué había pasado? Había sacado una norma, una disposición transitoria, una disposición final donde decían que no se aplicaba para todos los casos, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional avaló en contra de la posición del Tribunal Fiscal, avaló la posición de SUNAT, donde decía que aplicaba en todos los casos. Por eso es que en todos los casos en los cuales se habían notificado RDs y resoluciones de multa, ¿no? O sea, ya lo que hemos venido manejando en esta exposición es básicamente lo que ha mantenido el Tribunal Constitucional, ¿no? Que aplica ya en adelante para todos los casos, ¿no?
Sí, y como repito, eso se sustenta en la norma. Más que nada era, la precisión que hizo el TC era dejar de lado la interpretación que tuvo el Tribunal Fiscal en la aplicación de la norma, ¿no? Ya, gracias, doctor. ¿Alguien más que desee preguntar en el público? ¿Sí me permite? Sí, sí, Frank, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Doctor Patrick, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Consultarle, ¿cómo aplicamos el plazo de prescripción cuando a lo largo del proceso de determinación de la deuda tributaria o del proceso de impugnación de la deuda tributaria se declaran nulos los valores, o sea, nula la actividad de la administración de determinación o de inicio de cobro por defectos en el procedimiento? ¿El plazo de prescripción sigue corriendo, dado de que en el derecho común entendemos por nulidad algo que ya no existe en el derecho por defectos o errores en el procedimiento y por lo tanto se retrotrae al principio? Eso significaría que todo ese plazo que ha transcurrido entre la emisión del valor o el inicio de la suspensión del proceso de la prescripción ya deja de existir el tiempo y por lo tanto corre en favor del contribuyente. Ya. Acá hay una precisión que por temas de tiempo no se ha podido abarcar, pero en realidad hay que distinguir dos situaciones, como ya hemos venido diciendo, la interrupción del plazo de prescripción y la suspensión del plazo de prescripción. Normalmente, como causal de interrupción, estaba pues la notificación de los valores, ¿no? Las notificaciones de los valores que siempre uno solía impugnarla, ¿no? Reclamaba, apelaba y con eso iniciaba un procedimiento contencioso tributario. Entonces, la notificación era un acto que interrumpía, pero el procedimiento en sí era una situación que suspendía el plazo de prescripción, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces en el procedimiento se declaraba nulo el acto, ¿no? Se declaraba nulo el acto, pero sí había existido el procedimiento. Entonces, ya hace muchos años atrás, más o menos creo en el año 98, más o menos, el Tribunal Fiscal hizo un análisis de la situación y sacó una sala plena indicando de que si bien es cierto, el acto administrativo que se impugnó ha sido declarado nulo, al ser declarado nulo ya no hay acto de interrupción. O sea, no va a ser considerado como un acto de interrupción del plazo de prescripción. Pero, dado que fue declarado nulo en el procedimiento contencioso tributario, y esto es una causal de suspensión del plazo de prescripción, eso sí sigue vivo. Es decir, el plazo de prescripción se suspende durante el tiempo en que existió el procedimiento contencioso tributario, pero el acto que fue declarado nulo no interrumpe el plazo de prescripción, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el beneficio, por decirlo así, para la prescripción es parcial, porque en efecto ya la notificación de ese acto no va a interrumpir, pero sí va a existir la suspensión, ¿no? Si en el año 2 te notificaron el valor y después se interpuso recurso de reclamación, apelación, etcétera, se interrumpió y se inició nuevamente, ¿no? Y se suspendió, se interrumpió, con lo cual el año 2 se perdía y se tenía que iniciar nuevamente los 4 años, pero a la vez se suspendía el plazo por el procedimiento contencioso tributario. Pero si en ese procedimiento contencioso tributario se deja nulo el valor, entonces ya no hay interrupción. Entonces, continuaban los 2 años que habían corrido, se suspendía el plazo durante el tiempo que había estado vigente el procedimiento contencioso tributario y una vez acabado continuaba, ¿no? Ya habían 2 años, faltaban 2 años para que prescriban. Entonces, básicamente esos son los efectos, ¿no? Cuando se declara nulo un valor. Y eso, si bien es cierto, fue recogido en una sala plena, ya ahorita forma parte del artículo 46 del Código Tributario, ¿no? Ya así ha sido establecido expresamente. Doctor, ¿podría intervenir, por favor? Sí, te escuchamos, Aníbal. Gracias. Buenas noches con todos. Un saludo especial a nuestro expositor y agradecerle por sus enseñanzas. La explicación que nos ha dado respecto a los pagos con relación a la declaración jurada de autoavalúo ha sido entendible. Sin embargo, yo quisiera ponerle un caso práctico para que
por favor tenga bien de orientarnos, ¿no? En la vida práctica, en la vida cotidiana, una persona compra un vehículo nuevo y de ese hecho nunca se entera un municipio. Sin embargo, cuando quien ha comprado el vehículo quiere venderlo, tiene un cabe en una notaría, porque para hacer la transferencia le exigen que acredite el pago de los respectivos impuestos por la adquisición de ese vehículo. Y hasta donde recuerdo, ese pago tiene que ser secuencial por 3 o 4 años consecutivos. Entonces, en este caso, cuando uno quiere obtener quiere hacer el trámite para pagar, como el municipio desconoce de la adquisición del vehículo, te pide, a más de tu DNI, que presentes la tarjeta de propiedad. Entonces, en este caso, ¿cómo es que empieza el cómputo del plazo para la prescripción? Y una segunda interrogante es, ¿el notario puede obligar a exigir ese pago pese a que la deuda aparentemente ya estaría prescrita? ¿O es su facultad exigir en todo caso el pago de ese impuesto? Gracias por anticipado por su respuesta. Gracias por tu consulta. A ver, te respondo. En principio, cuando uno compra un vehículo, está obligado a presentar una declaración jurada frente a la municipalidad provincial, en este caso, ¿no? Sucede que, por ejemplo, en el caso de Lima, quien recauda el impuesto al patrimonio vehicular es el SAC, ¿no? Entonces uno está obligado a presentar la declaración jurada. Normalmente, ¿qué sucede en la práctica? Que las casas que venden los vehículos hacen la declaración jurada, ¿no? Uno llena unos papeles donde le dan poder y ellos virtualmente presentan la declaración jurada y el SAC ya sabe que se presentó la declaración jurada, que se adquirió el vehículo y que por tanto en febrero te llega la cartilla de actualización del valor para que pagues el impuesto al patrimonio vehicular. Pero bueno, entiendo que el supuesto que me indicas es que la administración nunca se enteró y bueno, uno quiere transferir el vehículo y el notario me está pidiendo el pago del impuesto al patrimonio vehicular. En estos casos, hay que saber también que, como ya hemos indicado, la prescripción debe ser solicitada por la administración, por el contribuyente, ¿no? No procede de oficio. Entonces, el notario, en principio, tiene el deber, la obligación, ¿no?, de exigirme el pago de tributo por el año en el cual se está haciendo la transferencia del vehículo. Pero si es que yo le presento un documento donde me indique que esa deuda está prescrita, entiendo yo que el notario no me va a poder exigir eso, pero para eso tengo que tener ese documento, ¿no? Es decir, hacer el trámite previo de haber solicitado ante la administración la solicitud de prescripción de esa deuda. Si no, el notario va a tener que... ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la administración tiene que declarar la prescripción de la deuda, la tiene que hacer. O sea, el notario no puede partir por el supuesto de que, mira, ya pasaron bastantes años y por tanto esta deuda está prescrita. O sea, no, tiene que haber un documento que declare la prescripción de esa deuda. Entonces, ojo que si la administración en este caso no se enteró de que uno compró el vehículo, ya uno está cometiendo una falta porque tendría que haberlo declarado y tendría que haber pagado en principio sus tributos año a año, ¿no? Si no lo hizo, va a tener, sí, pues en efecto, una barrera al momento de transferir porque el notario le va a exigir, la administración, si uno va a la administración a pedir la prescripción, normalmente si el notario le está exigiendo, es bien difícil que haya prescrito, ¿no? Porque el notario debe exigir si todavía son los 3 años después de haber adquirido, ¿no? En los casos de vehículos recién inscritos. Entonces, si ya está en el 5.º año, no creo que el notario lo exija, pero si está en el 3.er año, no creo que haya prescrito tampoco. Entonces, la situación del notario, como tú enfocas tu pregunta, lo va a exigir. La única manera que no lo exija es que tú tengas la resolución que declare prescrita esa deuda. Y el notario dejará constancia de que esa deuda está prescrita con la resolución que ha emitido la administración, ¿no? Pero como repito, más allá de eso, sí existió la obligación de declarar y existió la obligación de pagar esos tributos, ¿no? Si me permite, por favor, un comentario adicional y después una nueva pregunta.
Sí, claro. Le cuento que aquí en Cusco, en verdad, cuando uno compra un vehículo, el municipio, a través de la repartición correspondiente, no toma conocimiento de esa adquisición y solamente el pago se produce cuando uno quiere vender el vehículo. Eso por un lado. Ahora, por otro, no hay uniformidad a nivel de los notarios en la exigencia o no de este requisito. Hay algunos que sí lo exigen y otros que no. En todo caso, aparentemente ya quien quiere vender un vehículo, ¿no? Y evitar, entre comillas, ese pago, ya sabe que el notario no pide ese requisito y que otro lo hace, ¿no? Eso como comentario. Ahora, otra pregunta, distinguido expositor. En la vida cotidiana también, a nivel ya de predios y de declaraciones de autovalúo, tenemos pues que los municipios no tienen actualizados sus bases de datos, ¿no? En otras palabras, las construcciones que se hacen muchas veces son informales y después ya se regularizan. Entonces, poniendo un ejemplo práctico, es que uno puede tener una casa de un piso o de 5 pisos y el municipio no sabe. Pero ya cuando quiere regularizar, es que recién te hacen, si se quiere, la fiscalización y te cobran por el estado actual del predio. Pero hay otros que no optan por la legalización y tienen más pisos y nunca formalizan esa situación. Y es algo contraproducente, ¿no? Que uno que quiera regularizar su situación pague una suma mayor de otros que tienen construcciones mayores. ¿Y qué se podría hacer en ese caso, no? Porque por decirle ilógico que uno pague, por mencionar solo un número, 500 soles por año por tener un inmueble de 2 pisos, y hay otros que tienen 5 o 10 pisos y solamente paguen la declaración como terreno. ¿Cuál es la sugerencia o el comentario que usted tiene sobre el particular? Muchas gracias. Ya bueno, ahí ya nos estaríamos escapando un poquito al tema de prescripción, pero sí le puedo responder en el sentido de que, en efecto, ¿no? Muchas veces uno ya hizo modificaciones al predio en el cual uno habita o que tiene, y bueno, después de años quiere regularizar su situación y la administración inicia fiscalizaciones para verificar, y suele ser que con la fiscalización que, por ejemplo, puede iniciar este año, indique pues que esas alteraciones o cambios que existió en el predio se dieron desde el año 2012, ¿no? Que los 3 pisos existen desde el año 2012 y quiera pues actualizar la deuda desde el año 2012. Al respecto, pues el Tribunal Fiscal ya ha sacado una resolución de observancia obligatoria indicando que las verificaciones o fiscalizaciones que se hagan no pueden tener efectos retroactivos, ¿no? ¿Por qué? Porque con una verificación o fiscalización yo no puedo determinar a ciencia cierta cuáles fueron los cambios que existieron en el año 2012. Lo único que puedo hacer es verificar los cambios que existen de ahora en adelante, ¿no? O sea, con una inspección lo que veo es la casa de 3 pisos, pero lo veo ahora. Yo no sé cómo estaba ayer o anteayer. Entonces ya bajo esa premisa, ya el Tribunal Fiscal ha establecido que en caso de verificación o fiscalizaciones, los efectos de esos cambios surgen para adelante, ¿no? Si hablamos del impuesto predial y ahorita me están haciendo una verificación donde me determinan nuevas construcciones, obras complementarias, etcétera, esto pues ni siquiera va a alterar el impuesto predial del año 2020, va a alterar recién el impuesto predial del año 2021, porque ya pasó el 1 de enero del año 2020, donde surge el nacimiento de la declaración tributaria del impuesto predial de este año, ¿no? Entonces, lo único certero de la fiscalización de este año es que al 1 de enero del año 2021, esa construcción ya tiene 3 pisos y esas modificaciones. Esta fiscalización no me da certeza ni siquiera de que esos cambios existieron al 1 de enero de este año, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería una opción que pueden tener los contribuyentes en el caso, pues, la administración le pretenda cobrar esa deuda. Esperar a que le notifiquen las resoluciones de determinación y impugnarlas, ¿no? Impugnarlas a efectos de sostener de que esos cambios, esa verificación o fiscalización no puede sustentar variaciones con anterioridad, ¿no?
Básicamente eso. Y bueno, pues en el tema de que si hay otros contribuyentes, de que no subsanan, lamentablemente, pues muchos municipios no están en la capacidad de poder controlar a los múltiples contribuyentes de que hayan actualizado las características y el tema de sus predios, pues, pero eso ya escapa al ámbito tributario, ¿no? Sí, pues es un tema ya propiamente administrativo. Doctor Patrick, muchísimas gracias. Va a disculpar que se hayan extendido las preguntas, pero siempre hay el No hay interés problema. de querer saber un poquito más y agradecemos no solamente su tiempo, sino su paciencia, y estamos seguros de que en una próxima oportunidad de surgir algún tema relevante que usted quiera compartir con nosotros, las puertas de Cátedra Cosco están íntegramente abiertas. Lo dejo en el uso de la palabra, doctor, para despedirse de nosotros y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, en realidad, muchas gracias Fernando, muchas gracias Jessy, por la invitación. Lucho me hizo conocer sobre la cátedra, y me parece interesante la labor que ustedes realizan, mostrando el interés por los diversos ámbitos de la cultura y el derecho, ¿no? En este caso, muy agradecido con ustedes, muy agradecido por todos por la oportunidad, y espero también en alguna próxima vez me puedan invitar para dar algún tema que sea de interés. Gracias, doctor. Muy amable. Cuidémonos todos Gracias. y nos despedimos. Cuidémonos. Nos vemos, nos vemos. Que tenga buen fin de semana también. Nos vemos. Gracias, doctor. Buen